¿Sabías que durante los 3 días entre la muerte y la resurrección Jesús no estuvo descansando, sino que según las Escrituras y la tradición más antigua descendió al mundo de los muertos? Esta no es una teoría marginal, es algo que confesaban los primeros cristianos cada vez que recitaban su credo. Descendió a los infiernos. ¿A dónde fue exactamente? ¿Qué hizo allí? ¿Por qué su descenso es una de las imágenes más poderosas de esperanza? Hoy, juntos, vamos a recorrer no solo unos cuantos versículos, sino toda una corriente de enseñanza que se extiende desde el Antiguo Testamento hasta los padres de la Iglesia. Vamos a comparar términos hebreos y griegos, leer testimonios olvidados, imaginar escenas que inspiraron mosaicos y frescos en todo el mundo cristiano. Y, sobre todo, vamos a descubrir por qué este tema, que muchos ignoran, puede cambiar nuestra visión de la vida, de la muerte y de nuestra propia fe. Para entender por qué los primeros cristianos decían sin pestañear, descendió a los infiernos, tenemos que situarnos en su mundo. Jerusalén, año 30 de nuestra era. Un predicador judío, Jesús de Nazaret, es ejecutado por crucifixión, un suplicio reservado a los peores criminales y rebeldes contra Roma. Los evangelios nos cuentan su muerte y sepultura, pero no dedican ni una línea a lo que sucede entre la tarde del viernes y la madrugada del domingo. Sin embargo, en la cultura judía del siglo I, la muerte no era el fin. Se hablaba del Sheol, la morada de los muertos, dividida en regiones para justos e injustos. Los lectores originales de Pedro y de Pablo sabían que el descenso de Cristo tenía resonancias profundas. Cuando un siglo después la Iglesia formula su credo para instruir a los bautizados, incluye esta frase porque resumía una convicción central. Cristo no solo murió y resucitó, también atravesó la frontera de la muerte para llegar donde nadie podía llegar. En aquel tiempo nadie oía infierno como hoy. Pensaban en un mundo subterráneo misterioso, lleno de símbolos. Esta es la clave para comprenderlo. Vamos ahora a leer con calma los pasajes bíblicos que sustentan esta doctrina. Primera de Pedro 3, 18, 20 nos dice: Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Detengámonos. ¿Quiénes son estos espíritus? ¿Dónde estaban encarcelados? Pedro escribe a comunidades perseguidas, necesitadas de esperanza. Les dice que Cristo mismo bajó al lugar donde están las almas para proclamar su victoria. Efesios 4, 8, 10 habla de que descendió a las partes más bajas de la tierra. Aquí Pablo cita un salmo triunfal. En la mentalidad judía, las partes bajas de la tierra eran la morada de los muertos. Y Jesús mismo, en Mateo 12:40, se compara con Jonás. Como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Al juntar estos textos, vemos un patrón. No es que Jesús simplemente yaciera en la tumba, sino que su espíritu se movía en un ámbito invisible, cumpliendo una misión. Y esto no es un invento medieval, está en la Escritura desde el principio. Para entender qué significa que Jesús descendió a los infiernos, tenemos que despejar primero un malentendido. En español, la palabra infierno suena automáticamente a condenación eterna y fuego. Pero en la Biblia encontramos varios términos que no son exactamente lo mismo. En hebreo, el término habitual es Sheol. Allí van todos los muertos, sin distinción de justos o injustos. Es una especie de morada de sombras, de silencio, de espera, En griego, cuando se traduce el Antiguo Testamento, se usa la palabra Hades, la misma que en la mitología griega nombraba al reino subterráneo. Y luego está Gehenna, que sí designa el lugar de castigo eterno.
¿Qué ocurre entonces en el credo? En latín dice descendit ad inferos, descendió a los inferiores, a los lugares de abajo. No dice descendit ad Gehenam. Es decir, no está hablando del infierno eterno de los condenados, sino del mundo de los muertos. Imagínalo así, un mapa con 3 niveles. Arriba el cielo, en medio la tierra, abajo el Sheol Hades. En tiempos de Jesús esta imagen era normal. No era literal como un sótano bajo tus pies, era una manera de hablar de dimensiones espirituales. Si entendemos esto, el descenso de Cristo ya no parece un castigo adicional, sino una misión. Él no bajó a sufrir más, bajó a irrumpir en el territorio de la muerte. Bajó como luz en medio de la oscuridad, como libertador en una prisión. Pregúntate, ¿qué significa para ti saber que no hay ningún abajo al que Él no haya ido antes? ¿Por qué descender? ¿Qué hizo exactamente Jesús en ese mundo invisible? La tradición cristiana más antigua responde, bajó para liberar a los justos del Antiguo Testamento, aquellos que habían muerto en la esperanza de la promesa, pero que aún no podían entrar en la plena comunión con Dios, porque la redención no estaba consumada. Jesús mismo había contado la parábola del rico y Lázaro, Lucas 16. Allí describe al pobre Lázaro en el seno de Abraham, un lugar de consuelo, mientras el rico sufría en otro sector. Esta imagen refleja la idea de que antes de Cristo, incluso los justos estaban en una especie de sala de espera. Los iconos de las iglesias orientales lo representan de forma impactante. Cristo rompiendo las puertas del Hades, encadenando al diablo, levantando de la mano a Adán y Eva. Es el cumplimiento de siglos de espera. ¿Puedes imaginar lo que significó ese momento para las almas de Noé, Abraham, Moisés, los profetas? El Mesías desciende, predica la buena nueva y los conduce hacia la luz. El descenso es entonces un acto de victoria. No es una nota al pie, es parte de la obra redentora. Cristo no deja ningún rincón sin tocar. La muerte misma es conquistada desde dentro. Esta convicción no se quedó en un par de versículos sueltos. Si abrimos los escritos de los primeros siglos encontramos una y otra vez la referencia al descenso. Ignacio de Antioquía, discípulo directo de Juan, habla de Cristo que rescató a los antiguos justos. Ireneo de León, en el siglo II, enseña que el Señor descendió al lugar invisible para anunciar su venida y remisión. Clemente de Alejandría dice que predicó también a los paganos fallecidos antes de su manifestación. Agustín, siglos después, reflexiona sobre el sentido profundo de este misterio. Para estos hombres, que vivían mucho más cerca de los apóstoles que nosotros, no era una especulación extraña. Era parte de la fe recibida. Cada uno matizaba los detalles. Unos pensaban en una liberación efectiva, otros en una proclamación de victoria, otros en una iluminación. Pero nadie dudaba de que Cristo estuvo allí. Esta unanimidad de los padres es importante porque nos muestra que el descenso no es una invención tardía ni un mito medieval. Es un elemento del cristianismo primitivo, tan central como la cruz y la resurrección. Pregúntate, si los primeros cristianos lo veían como algo esencial, ¿no será que nosotros, al olvidarlo, hemos perdido una pieza clave de la buena nueva? Además de la Biblia y de los padres de la Iglesia, existen textos llamados apócrifos, que aunque no forman parte del canon, nos ofrecen una ventana al imaginario de los primeros cristianos. Uno de los más famosos es el Evangelio de Nicodemo, o Actas de Pilato. En su segunda loca, vivo mi vida loca, y eso es el que le importa, viva su vida loca, loca. Su segunda parte, conocida como Descensus Christi ad Inferos, se describe con gran detalle cómo Jesús
desciende al Hades después de su crucifixión. En estas páginas, Cristo aparece como un conquistador que irrumpe en las puertas del inframundo. Los demonios tiemblan, las cadenas se rompen, las puertas se desploman. Juan el Bautista anuncia su llegada desde dentro. Adán, Eva, Abraham y los profetas se llenan de alegría. Es una escena teatral, casi cinematográfica, que durante siglos inspiró iconografía, himnos y dramas litúrgicos en Oriente y Occidente. Aunque estos textos no son escritura inspirada, reflejan una fe viva, la idea de que la muerte no pudo retener al Mesías y de que su victoria no fue silenciosa ni pasiva, sino activa, sonora, triunfal. Los cristianos del siglo II o III leían esto y veían en Cristo no solo al que muere y resucita, sino al guerrero espiritual que penetra hasta el último rincón para liberar. Pregúntate, ¿cuántas veces has visto representaciones de Cristo con estandarte y bandera blanca saliendo del sepulcro? Esa imagen viene de estas tradiciones del descenso. Sin ellas, la Pascua sería solo un retorno a la vida. Con ellas, es la irrupción definitiva de la luz en la oscuridad. Con el paso de los siglos, las distintas ramas del cristianismo han interpretado el descenso de maneras diversas, aunque siempre lo han mantenido en su credo o en su liturgia. En la Iglesia Católica, el Catecismo enseña que Jesús descendió al lugar de los muertos para abrir las puertas del cielo a los justos que le habían precedido. No se trata de liberar a condenados del infierno eterno, sino de introducir a los santos del Antiguo Testamento en la visión beatífica. En la Iglesia Ortodoxa, el Sábado Santo es casi más importante que el mismo Domingo de Resurrección. Las liturgias bizantinas celebran el momento en que Cristo, desde la tumba, desciende al Hades, destruye la muerte, encadena al diablo y levanta a la humanidad caída. Los iconos ortodoxos más famosos no muestran a Cristo saliendo solo del sepulcro, sino sacando de la mano a Adán y Eva de un abismo oscuro. Entre los protestantes, las posiciones varían. Lutero y Calvino aceptaban el descenso, aunque con matices. Algunas iglesias evangélicas modernas lo interpretan de manera puramente simbólica. Otras lo omiten al recitar el credo. Sin embargo, el artículo está en casi todas las confesiones históricas. Esta diversidad no es un obstáculo, sino una riqueza. Nos muestra que el misterio es tan grande que admite varios enfoques. Pero el núcleo permanece. Cristo, muerto y sepultado, no estuvo inactivo. Su obra se extendió incluso al mundo de los muertos. Hasta ahora hemos descrito hechos y tradiciones, pero ¿qué significa todo esto para la teología y para la vida espiritual? Primero, el descenso muestra la totalidad de la encarnación. Jesús no solo se hizo hombre y murió como nosotros, experimentó la muerte hasta sus últimas consecuencias. Se solidarizó con la condición humana hasta el fondo. Como dice la carta a los Hebreos, se hizo semejante en todo a nosotros, menos en el pecado. Segundo, revela la victoria sobre la muerte. La muerte ya no es un lugar cerrado. Cristo la ha atravesado y transformado desde dentro. Por eso, para los cristianos, morir es dormir en Cristo, esperando la resurrección. La muerte se convierte en paso, no en destino. Tercero, sugiere la universalidad de la salvación. Al descender, Cristo no solo se acerca a un pueblo o a una época, se acerca a todos los que vivieron antes y a todos los rincones de la existencia humana. Pregunta retórica. ¿No es este un mensaje explosivo para nuestra época, donde tanta gente vive con miedo a la muerte y con sensación de abandono? Saber que hay un Dios que no rehúye nuestras oscuridades, sino que entra en ellas, es una revolución espiritual. El lugar donde mejor se conserva la memoria del descenso es en la liturgia del Sábado Santo. En Occidente, la Iglesia Católica celebra ese día en silencio, sin misa, sin consagración.
con un tono de luto expectante. Es el día en que Cristo descansa en el sepulcro y al mismo tiempo actúa en lo invisible. Por la noche se celebra la vigilia pascual, la liturgia más larga y solemne del año, donde se enciende el cirio pascual y se proclama que Cristo ha resucitado. En Oriente, el Sábado Santo es directamente la fiesta del descenso. Los himnos bizantinos hablan de Cristo descendiendo como rey a las regiones inferiores para liberar a los cautivos. Las iglesias ortodoxas llenan sus templos de flores. Se cantan salmos que describen el triunfo sobre la muerte. Incluso en tradiciones protestantes, aunque no haya ritos tan antiguos, se conserva la idea de un día intermedio de silencio y de esperanza. Todo esto nos recuerda que la Pascua no es solo un domingo de alegría. Es un proceso que pasa por el silencio, por la oscuridad y por el descenso. La luz surge después de que Cristo haya penetrado en la noche, y cada año, al revivirlo en la liturgia, los cristianos participan de ese misterio. Hasta aquí hemos recorrido textos, tradiciones y liturgias, pero ¿qué significa todo esto para nosotros hoy? La idea del descenso de Cristo no es solo un dato histórico, es un mensaje de esperanza y de transformación personal. Pensemos en nuestra vida cotidiana. Todos enfrentamos infiernos personales, pérdidas, decepciones, miedos, culpas, ansiedad. Son momentos en los que sentimos que no hay salida. La buena noticia es que Cristo ha descendido exactamente a esos lugares, aunque de forma espiritual. Él ha estado en los lugares más oscuros y ha vencido. Podemos imaginarlo entrando en nuestras propias prisiones internas, hablando a las emociones atormentadas, liberando cargas, trayendo luz. Este descenso nos recuerda que ninguna oscuridad es definitiva, ninguna derrota es eterna, ninguna pérdida está fuera del alcance del amor de Dios. Pregúntate, ¿hay algún Hades en tu vida que aún no has entregado? Si Jesús descendió a todos los abismos, eso significa que no hay situación demasiado profunda para Él. Después de recorrer todos los textos, iconos y tradiciones, llegamos al momento culminante, la resurrección. El descenso de Cristo al Hades no fue un episodio aislado, sino la antesala de la victoria definitiva. Imagínalo, Cristo entra en el reino de los muertos, donde nadie había penetrado antes, y de allí sale triunfante. Rompe cadenas, abre puertas, libera a los justos y conquista a la muerte misma. La frase del credo, descendió a los infiernos, adquiere ahora todo su peso. No es solo un detalle teológico o histórico, es la proclamación de que la muerte no tiene la última palabra. La resurrección no es un retorno a la vida anterior, sino una transformación total de la existencia humana. Para los primeros cristianos, esto era el corazón de la fe. Para nosotros hoy significa que nada en nuestra vida ni en la historia de la humanidad está fuera del alcance de la gracia y del poder de Dios. Cristo ha irrumpido en la oscuridad y su victoria es absoluta. Ahora es normal que surjan dudas. Algunos preguntan, ¿no será esto solo simbólico? Otros dicen, si la Biblia no lo explica claramente, ¿no es invención posterior? La respuesta está en los textos y en la tradición. La Biblia tiene varias referencias directas, como vimos en 1 Pedro y Efesios. Los padres de la Iglesia, cercanos a los apóstoles, confirmaron este descenso. Incluso los textos apócrifos reflejan la comprensión popular de la época. La interpretación literal o simbólica no cambia el núcleo. Cristo vence la muerte y libera a los justos. Que sea simbólico o literal, la enseñanza sigue siendo la misma.
La muerte no tiene poder final sobre él ni sobre los que confían en él. Pregunta retórica: ¿por qué temer la muerte o la oscuridad cuando alguien ya descendió antes y salió victorioso? Si algo podemos llevarnos de este recorrido es un mensaje de esperanza profunda. Cada uno de nosotros enfrenta momentos de oscuridad, de derrota, de miedo. Pero la historia del descenso de Cristo nos asegura que Él ya ha estado allí. Él no rehúye nuestras penas, nuestras culpas, nuestros abismos. Hoy, al pensar en su descenso al Hades, podemos sentirnos acompañados en nuestro propio camino. Su victoria nos invita a levantarnos, a confiar y a mirar hacia la luz, incluso cuando todo parece perdido.